Y como siempre, iniciamos Gerentes 360 con las principales noticias de la semana y lo que debe conocer un miembro de la alta y la media gerencia. Iniciamos nuevamente con las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos sobre una eventual invasión del primero a Ucrania, tema que no deja de ser noticia. El sábado se evidenciaron ejercicios con cohetes nucleares por parte de las fuerzas rusas. Lo anterior le dio más argumentos al gobierno norteamericano frente a las altas posibilidades de que Rusia invada a Ucrania en cualquier momento. Ante esta situación, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 manifestaron su preocupación al no ver reducción de actividad militar por parte de Rusia en la frontera con Ucrania. A estas tensiones ahora se suma un ciberataque a dos bancos ucranianos, supuestamente por hackers rusos. El ciberataque además incluyó al Ministerio de Defensa de Ucrania, lo que generó cesación de pagos, reflejando cuentas en ceros y dejando en pausa 450 millones de dólares en inversiones que se tenían previstas para los próximos meses en negocios en torno al sistema financiero del país. La acción generó pánico en los cuentavientes de estos bancos y de acuerdo con las declaraciones del ministro de Transformación Digital, Mikhailo Fedorov, el ciberataque tuvo que haber sido planeado con mucha anticipación y cuyo objetivo clave era la desestabilización, sembrar el pánico y crear el caos en nuestro país, anotó. Y ayer en la noche se conoció de un último esfuerzo diplomático por parte de Francia para que se reúnan los presidentes de los Estados Unidos, Joe Biden, con el de Rusia, Vladimir Putin. Se sabe que Biden aceptó reunirse en principio siempre y cuando no se proceda con la invasión. No se conoce la respuesta rusa, pero se sabe que en las últimas horas Putin convocó a funcionarios de seguridad nacional de Rusia. Continuamos con varias noticias del mundo de la tecnología y empezamos con dos relacionadas a Facebook y su empresa matriz Meta. Por un lado, se conoció que la empresa despidió a Jaren A. Miles, quien se desempeñaba como gerente de desarrollo comunitario global, después de que se viralizara un video en el que él estaría en una cita con un menor de edad. Este video se desarrolló como parte de una operación de aficionados que buscan atrapar a potenciales pedófilos. Por otro lado, el fiscal general del estado de Texas interpuso la semana pasada una demanda en contra de Meta por sus prácticas de reconocimiento facial, las cuales irían en contra de las leyes del estado y que han permitido a la empresa lucrarse en los últimos años. Aunque a finales de 2021 la empresa informó que este sistema dejaría de funcionar, el estado de Texas le había anunciado que debía conservar información de esta tecnología por si decían proceder con esta demanda a futuro. En una actualización de una noticia que reportamos a finales del año pasado, se conoció que Amazon llegó a un acuerdo con Visa para la utilización de las tarjetas de crédito de esta franquicia en diferentes lugares del mundo, poniendo en fin al enfrentamiento entre las dos empresas. Por el momento las partes no se han pronunciado sobre el tema de las comisiones, tema que no deja de ser inquietante, sobre todo en el Reino Unido, que tras su salida de la Unión Europea se eliminaron las restricciones sobre las tarifas que las franquicias y bancos pueden cobrar a los comercios. Y en noticias del mundo automotor se conocieron dos importantes noticias. La primera de Ford, que está analizando manejar de forma autónoma a su negocio tradicional todo lo que tiene que ver con el desarrollo de vehículos eléctricos. Y General Motors le ha solicitado a las autoridades de los Estados Unidos que le permitan producir y desplegar un vehículo totalmente autónomo. En el tema de propiedad intelectual, la semana pasada los Estados Unidos publicaron la lista de los peores abusadores y falsificadores de propiedad intelectual, incluyendo a las empresas chinas WeChat y AliExpress. La primera, una aplicación de chat que poco a poco ha crecido y hoy ofrece múltiples funciones. Y la segunda, uno de los brazos de ventas internacionales del gigante del e-commerce Alibaba.
De acuerdo con este reporte, facilitan una importante falsificación de marcas registradas. Respecto a esta lista, el Ministerio de Comercio chino se manifestó comentando que no está de acuerdo con la inclusión de algunos sitios de comercio electrónico en esa lista y calificó la acción de irresponsable. Por otro lado, la Comisión Reguladora de Valores de China está enfocada en prevenir y resolver el riesgo de incumplimiento de pago de bonos y revisará y ajustará las regulaciones para su emisión. La Comisión Reguladora de Valores de China, la CSRC, siglas en inglés, pidió ser más transparente y riguroso en el proceso de emisión de bonos, de forma tal que redunde en el mejor desarrollo de la economía y ayude en la implementación de las estrategias económicas nacionales. En noticias de América Latina, iniciamos con los aguacates procedentes del estado mexicano de Michoacán y que ingresan al mercado de los Estados Unidos. Esto después de que hace unos días inspectores de los Estados Unidos fueran verbalmente amenazados y se suspendiera su importación. Un acuerdo entre las partes logró retomar las importaciones el viernes y es que el año pasado representó más de 2.5 mil millones de dólares en ventas para México. Argentina estaría muy cerca de formalizar su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, por 40 mil millones de dólares, después de múltiples protestas que se han presentado en ese país. Se espera que en los próximos días se firme una carta de intención y se dé inicio a este acuerdo. Y el viernes, la Organización de Estados Americanos, la OEA, le demandó a Nicaragua y a su presidente Daniel Ortega la liberación de 167 personas que la organización llamó presos políticos. Hoy, los principales mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con resultados mixtos y Europa iniciaba la jornada con pérdidas. Los mercados de los Estados Unidos están cerrados por ser el Día de los Presidentes, al igual que los de Canadá, en el que se celebra el Día de la Familia. En criptomonedas, Bitcoin y Ethereum tenían ganancias en las últimas 24 horas, pero pérdidas en la última semana del 9% y del 6.8% respectivamente. Bitcoin se transaba a $38.280 y Ethereum a $2.680. En otras noticias del mundo de los negocios, los anuncios publicitarios en el Super Bowl, llevado a cabo hace 8 días, como siempre fueron noticia. Y en esta ocasión la noticia más grande estuvo con los retornos que han tenido en particular empresas del sector de las criptomonedas y que pautaron en este evento, en el que 30 segundos al aire costaban $7 millones. Uno de estos fue la aplicación Coinbase, que pagó no 30 sino 60 segundos por un comercial en el que lo único que se mostraba era un código QR dando vueltas en la pantalla, como si fuera un salvapantallas. Este código QR llevaba a la descarga de la app de la empresa y logró aumentar las instalaciones en el 309% después de este anuncio del 13 de febrero. Hoy en el análisis de la noticia de la semana analizaremos esta situación e importantes noticias relacionadas con las criptomonedas en los Estados Unidos. En la noticia positiva y diferente de esta semana, hablamos de una noticia muy buena, en especial para el planeta. Se conoció que los dueños de la principal planta productora de energía a base de carbón de Australia cerrarán sus puertas en 2025, 7 años antes de lo que inicialmente estaba planeado. Y esto no se debió a las presiones ambientalistas ni por un tema de ley. No, se debe a que fuentes de energía renovables como la eólica y la solar ya son más económicas y hacen que esta planta no sea rentable. ¿Será que este es el principio del fin de otras plantas de carbón en diferentes lugares del planeta? Pues
Creo que es una pregunta muy válida, es una pregunta muy, muy interesante porque simplemente, Felipe, es un cierre que se debe a temas de negocios. Ya no es rentable seguirla operando y en una planta de carbón, pues que además era la más grande o es la más grande de Australia, la inversión para montarla debió ser muy grande y 7 años es bastante. Y tú que eres experto financiero, sabes de estos temas. Entonces, de pronto los dueños no están muy felices, pero es una realidad que ya empezamos como a abordar. Y pues a los que nos gusta esta temática, qué bueno pues que esto empezáramos a verlo en otros lugares del planeta. Así es, Andrés J. Y otro punto importante es que no solamente viéndolo desde el punto de vista financiero, sino que definitivamente ya los compromisos que adquirieron algunos países en la cumbre del COP26 que aquí revisamos en el videoblog en la cumbre en Glasgow, ya simplemente se están alineando los países en realmente empezar a hacer las tareas. Y fíjate que en una de esas agendas, en uno de los puntos, habían compromisos de empezar a cerrar o a dejar de operar estas plantas de carbón. Entonces, pues yo veo que, y lo hemos aquí manifestado ya varias veces, que se están evidenciando compromisos y tareas muy puntuales de esos países que dijeron, bueno, sí, manos a la obra, porque uno de los puntos de esa cumbre fue que se decía mucho, pero se hacía poco. Y fíjate que ya, como lo acabas tú de mencionar, como la noticia de la semana, pues ya se empezó por lo menos con Australia. Entonces, pues bueno, buenas noticias. Definitivamente y ojalá que pronto estemos reportando noticias de este estilo, que bueno, un pequeño respirito para el planeta. Así es.